Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 3 de noviembre del 2024, en esta mañana en la que arrancamos con nuestra tradicional mesa de 11 con mi querida Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de verlos. Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días. Y a la distancia, Claudio Flores Tomás. Claudio, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy contento de saludarlos otra vez a la distancia del estudio, pero ya espero que el próximo domingo ahí esté con ustedes en la mesa completa. Eso, nos dará mucho gusto tenerte físicamente también acá, querido Claudio. Y arrancamos, Maite, porque llevamos meses aquí en la agenda y en prácticamente todos los medios hablando de la reforma judicial y de esto que pues se ha convertido en una serie de recursos que se fueron presentando por múltiples vías para llegar a la mesa de la Suprema Corte, sí. Y que tenemos la paradoja de que esta semana que termina se aprobó esta reforma a la Constitución para decir que la Corte no puede revisar las reformas constitucionales, ni esta ni ninguna otra. Así es. Y por otro lado, vamos a tener el martes un proyecto en la Corte donde dicen que algunas de las partes de la reforma son constitucionales y otras no. Y entonces hoy nos encontramos, ayer, en estos días, con el términos de esta dificultad de entender qué ley aplica, a quién se le hace caso. ¿Cómo estás viendo esto? Si quieres empezamos con el tema de la reforma para blindar las reformas. La supremacía constitucional, sí. ¿No? Que en realidad, Mario, creo que, pues no llegaron a tiempo para poder evitar que la Corte reaccionara con una contrapropuesta, más bien con la revisión, ¿no? De la reforma como tal, para señalar que sí era constitucional y que no era. Yo creo que la intención era que esta supremacía saliera un par de días antes y de repente, viene esto que... Y ya no, se le ataran las manos. Claro, como esta retroactividad no aplica, pues va a ser difícil que lo de la Corte no tengan por lo menos que revisarlo. Aunque sabemos que ellos lo que pueden hacer es decir, nosotros ya dijimos que no vamos a acatar ninguna de las resoluciones en este sentido, porque ya la Constitución, que está por encima de todo lo demás, indica que la reforma judicial tiene que entrar en marcha. Entonces, pues lo que veo es que era una enorme oportunidad. O sea, si ellos hubieran revisado con precaución el proyecto, ¿La Corte? No, creo que el Poder Legislativo, ¿no? Y Presidencia, que están pues resistentes a esta resolución. Creo que la reforma está mal hecha, lo hemos dicho aquí, tiene un montón de áreas de oportunidad, por decirlo suavemente, porque a mí me parece un reverendo cochinero, pero en realidad estas áreas de oportunidad creo que están bien vigiladas, se dejaron abiertas algunas posibilidades que para el Legislativo y para el Ejecutivo eran claves, como la propia elección de jueces y magistrados, adelante con esa elección. O sea, hay en cambio otras cosas en donde la renovación de la Corte y dejar a los jueces de carrera. Creo que la presentación de las renuncias también ¿Qué crees que haga la Corte el martes? Yo, pues, la verdad es que creo que la voten y la voten a favor. ¿Crees que de los 8 votos? No sé si los 8 votos. Contigo nos quedamos con que con 6 era más que suficiente. No sé si sigues en la misma. Depende de lo que estén votando. Depende de lo que estén votando. Una acción de inconstitucionalidad como esta requiere 8 votos. Sí. Si fuera otro modelo que tienen la DES, expedientes varios interno, ahí se requieren 6. Pero esta votación, como es una acción metida por partidos públicos, se requiere de 8 para que su voto sea, digamos, vinculante. Claro, mire, lo deseable teóricamente es que esos 8 votos se juntaran. Yo lo veo difícil porque creo que yo lo veo difícil porque creo que las presiones son fuertes. Creo que además se ha insistido mucho en a quién responsabilizar de la crisis de constitucionalidad en la que ya estamos, pero siempre será más fácil que quien tenga el monopolio del micrófono y de la comunicación pública pueda decir los responsables de esta crisis constitucional son los que ocupaban el Poder Judicial en ese momento. Entonces, a ver, traducción, Javier, de todo lo que estamos viendo. El martes es un día que puede cambiar el futuro, la ruta de este gobierno. En todo sentido. Hay 2 temas que pasan el martes. A ver. Primero, la reforma judicial. Yo, al igual que Maite, comparto que se ve complicado por muchas razones. Sobre todo porque hay ministros timoratos que junten los 8 votos. O sea, ¿tú crees que haya quien se baje del proyecto? Yo creo que sí, con el argumento de que ya se votó la supremacía constitucional y que tienen que volver a revisar todo. Entonces, como diciendo, pues queremos estudiar esto, pero hay que revisar lo otro y para yo veo difícil, pero ha sido tanto el maltrato del Ejecutivo y Legislativo para con los ministros. Y sobre todo se está convocando una movilización fuerte afuera de la Corte, de todo el Poder Judicial, para el martes, de muchos actores para la Corte, que eso puede ayudar a animar a algún ministro a que no se baje de este bloque, ¿no? Y qué decirlo,
si esta decisión se toma el martes y las partes, digamos, medulares de la reforma, de la elección esta de jueces y magistrados por tómbola se caen, este gobierno está en una ruta de qué hacer ahí. Claro. Y aparte lo tienes que juntar con la elección de Estados Unidos. Porque, a ver, déjame, tengo tantito en esto. Si no juntan los 8 votos, es game over. Sí, game porque over. Continúa la reforma como fue aprobada y continúa el proceso de elección con los comités que ahorita vamos a platicar. Que ya están instalados. Ahora, si se juntan los 8 votos y son 11 ministros y ministras, hablamos de 8 porque hay 3 que damos por descontado que no van a votar por el proyecto, que son las 3 ministras más cercanas, digamos, a la 4T, la ministra Esquivel, la ministra Ortiz y la ministra Batres, ¿no? Entonces, por eso quedan 8 que tienen que votar en bloque porque si no, no pasa. Si pasa esto y se juntan los 8 votos, ellos van a decir, hay partes de la reforma que no se sostienen y el Congreso va a decir, es que ustedes ya no tienen facultades. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, si el Congreso y el Ejecutivo siguieran esa tendencia de que hay una decisión judicial de última instancia y no se respeta, habría una crisis constitucional con una serie, digamos, de golpes para la certeza en México y para la inversión brutales, porque el hecho de todos los poderes judiciales en el mundo es que parece hacer que dan fallos legítimos y que estos fallos sean respetados. Claro. Si ya empiezan a no respetarse los fallos, puedo decirte algo, hay una gran preocupación ahorita en todos los bancos en México. Dicen, oye, pues hay fallos judiciales que me dicen que los morosos paguen. Claro. Y si ahora los morosos no van a pagar, pues ¿cómo queda esto, no? Entonces, sí es un fallo de la mayor importancia. Sí pueden rehacer mucho las cosas, y más, como te decía, por la elección de Estados Unidos, donde hay una posibilidad de que gane Trump. Entonces, yo te diría que el martes puede ser un cambio, de un reseto de este gobierno. Ahora, quiero decir una cosa. En el INE hemos venido viendo las complejidades para hacer esta elección, como quiere el gobierno del Congreso. Uno, va a costar 13,000 millones de pesos, que decían que no iba a costar tanto. Más 6,000 millones de los registros electorales locales. Más los comités tienen que revisar al día cada comité de aquí a la fecha última 183 currículas por día. Por día cada comité. No le da tiempo. Entonces yo creo que la verdad este fallo judicial, aunque no le guste al gobierno del Congreso, es una buena salida. Es algo, digamos, que se puede construir hacia mañana, algo mejor para el país. Pero yo creo que el oficialismo, el gobierno y su Congreso está en una ruta de que no quieren perder ni una sola ficha en esto. Entonces me parece que vamos a ver una votación, digamos, muy importante. Al igual que Maite, yo dudo se junten los 8 votos, pero habrá que estar pendiente a la televisión esa mañana. Pregunta, Javier, ¿tú crees que sí tiene competencia la Corte para votar? Hay quien dice que como le pusieron este candado de que ya no hay retroactividad, ya no tiene materia. Yo he escuchado a quien dice que como el tema ya se procesó y ya está en votación, no se puede echar para atrás. ¿Tú cómo ves esa discusión jurídica? Yo creo que todas las Supremas Cortes del mundo son las Supremas Cortes y lo que ellas deciden hacer, lo pueden hacer. Ok. A ver, Claudio, éntrale al coro de voces sobre este tema. Pues coincido inicialmente con los planteamientos de Maite y de Javier, y hay que decirlo que si hacemos un análisis narrativo de esta reforma judicial que muestra, diría yo, no la supremacía de la Constitución, sino la supremacía del grupo López Obradorista en el poder, veamos cuáles son los argumentos de esta reforma, que es interesante porque han sido los mismos que se han establecido, digamos, contra el INE cuando era autónoma, al INAI que está haciendo esta batalla, diría yo, testimonial ante su desaparición, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes de ser capturada y puesta al servicio, digamos, del López Obradorismo. Y hay dos grandes argumentos detrás de estas reformas y de la reforma de supremacía constitucional. Uno es el argumento de austeridad. Y eso es interesante, que ya no se sostiene con la elección, ya lo decía Javier, más cara en la historia del país, la elección de juezas y juezas, más de 13,000 millones de pesos. Y además un detallito por ahí, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, regresó en 2023 el bono electoral para consejeras y consejeros en años electorales, que se había suspendido desde la elección del 2012 y estuvo suspendido hasta el 2023, cuando sale, digamos, esta camada de consejeras y consejeros alineados con, Lorenzo Córdoba, y cuando llegaron los consejeros afines al López Obradorismo se reactivó. Entonces no era austeridad lo que se buscaba, como ya lo vemos, sino capturar al árbitro electoral,
a su servicio y entonces ahí ya no se cuestiona su costo, ni los salarios altos, ni la burocracia dorada, es más importante la obediencia. Y el segundo argumento, que es la lucha contra la corrupción, Mario, Javier, Maite, difícilmente vamos a encontrar otro rubro que exponga las contradicciones y diferencias entre el discurso y los hechos del López Obradorismo. Solo comparemos las diferencias entre el trato que se ha dado a los escándalos de corrupción de Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Rocío Nale, Amílcar Olán, los hijos del expresidente, Ignacio Valle, con una defraudación ahí en Segalmés de 15,000 millones de pesos, casi lo que cuesta esta elección de juezas y jueces, y el trato diferencial con que se trata, digamos, se le da atención a los jueces y juezas que impugnan o cuestionan la reforma judicial. Entonces, de nuevo, el etos no es combatir la corrupción, sino capturar instituciones o poderes y ponerlos al servicio del grupo político en el poder. Eso pareciera que es importante que no se nos olvide, porque más allá de los argumentos legales, los marcos normativos, pues el grupo en el poder quiere hacer lo que quiere. A ver, Javier. No, yo sí estoy en desacuerdo con Mario. Yo creo que el Poder Judicial... Con Claudio, perdón. Yo estoy aquí sin hacerle daño a nadie. No, yo creo que sí. A ver, yo creo que el Poder Judicial hay jueces muy buenos, pero también hay unos temas de corrupción tremendos. No creo que también valga la pena quitar a todos los jueces por unos cuantos, pero a ver, en los temas fiscales, uno sufre los litigios alargan años, con chicanas judiciales, ¿no? En temas laborales igual. O sea, sí hay una gran corrupción. Claro. La pregunta es si esta reforma resuelve. Yo creo que no, pero sí hay que, o sea, sí hay problemas de corrupción. Hay un problema de corrupción muy honda en el Poder Judicial. Mira, un tema muy sencillo, la ley de réplica, que se tenía que resolver en medios en 24 horas. Los jueces les da flojera y tardas más de un año en una sentencia. O sea, de verdad el Poder Judicial sí está mal. Requiere reformas, esta reforma no garantiza que mejore. Pero sí, el Poder Judicial, sí, yo te diría, tiene varias manzanas muy podridas. De acuerdo. Ahora, el problema es que el sello de la casa ha sido cortar, tienes una uña enterrada y te cortan el pie, ¿no? Con estancias infantiles, con la corrupción en las medicinas y ahora con el tema del Poder Judicial. Es decir, en lugar de ir por Lazo, los jueces corruptos, pues cortar a todos. Y ahorita que regresemos de la pausa vamos a platicar de este mecanismo, porque usted a lo mejor ha escuchado que le dicen que va a votar, pero va a votar sobre los que le pongan en la boleta. ¿Quién decide quiénes llegan a la boleta? Estos comités de los que vamos a platicar ahorita. Y también vamos a comentar de la elección de Estados Unidos, que como usted sabe, ya adelantaba Javier, es el martes y se juega mucho también de nuestro país en esa elección. Vamos a un corte que es muy breve y enseguida regresamos.